Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula, esta vez la número 14. En esta cápsula vamos a estar conversando acerca de la creación de tuberías para la familia MEP dedicada al área de la fontanería, a red de agua fría, red de aguas calientes y redes sanitarias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro archivo central MEP de fontanería y vamos a crear un archivo local nuevo. Vamos a darle el sello horario. Y mientras abre, les comento que elegimos la plantilla de fontanería, esto ya se lo había explicado en clases, por el hecho de que todos los sistemas de familia, las categorías de familia de uniones, eh, fixtures y demás parámetros que están relacionados al área de fontanería, vienen aplicadas dentro de la plantilla de fontanería. Bien, cuando uno entra a la plantilla de arquitectura, eh, comúnmente estas familias, estos elementos de conexión también, no vienen precargados. Y uno podría cargarlos manualmente, no hay problema, pues se podría hacer eso, pero eso supone que el archivo en sí eh, agarra un tamaño, un peso que no lo vuelve tan ágil de maniobrar. Si tenemos la oportunidad de poder manejar 4 o 5 proyectos distintos que sean vinculables entre sí y superponibles, o sea, que se puedan intersectar entre ellos para poder identificar cuáles son las distintas tramas de subdisciplina, resulta mucho más eficiente y eficaz que tener todo puesto en un único modelo ultra pesado bueno, que signifique problemas en el minuto de abrir, de actualizar, de poder interactuar con el resto de las personas. Es por eso que estamos utilizando este archivo central. Bien, esta plantilla, en realidad. Lo volvimos a archivo central porque es la forma en que estamos trabajando en nuestra emulación de oficinas de arquitectura. Muy bien, lo primero que debemos saber para empezar a trabajar con tuberías es que vamos a utilizar la pestañita relacionada a las disciplinas. Bien, así que en sistemas nos vamos a encontrar con tuberías, con rociadores, con ductos flexibles, etcétera. Es común que esto de las tuberías venga, digamos, en otro lado. ¿Bien? Comúnmente viene por acá y aparece así como fontanería. ¿Bien? Yo lo muevo y lo dejo aquí al principio porque me parece más fácil de manejar, sobre todo si es que vamos a estar trabajando ahora tuberías, no hay por qué estar haciendo un desplegable que quede tan lejos. Bien. Lo primero que vamos a seleccionar claramente es tubería. Bien. Inmediatamente nos damos cuenta de que se abren, digamos, toda la metadata respectiva que podemos trabajar con tuberías, que son estas que aparecen aquí a la izquierda. Bien. También el diámetro de la tubería que vamos a colocar y la elevación intermedia de esa tubería en particular. Bien. Em, Todo esto son en base a tuberías que vienen preseteadas, ¿se entiende? O sea, las que vienen precargadas en la plantilla de Revit. Podemos cambiar a esta otra que es la PVC de WB, tipo de tubería que viene precargada, esta otra que es estándar, y si se fijan, vienen los diámetros también ya precargados de la tubería. La elevación siempre está tomada en torno a el nivel en el cual se está trabajando. Bien, en este caso a mí me interesa trabajar en el nivel Radier 1, que es el nivel en donde tengo estos elementos sanitarios. Bien, eh, vamos a trabajar por ahora en 0 milímetros y en realidad, para serles honestos, una cosa que no hice en la anterior, como ustedes bien saben, a mí me gusta trabajar en centímetros. Los aparatos sanitarios los tengo en milímetros, pero tiene que ver más que nada por el asunto de las entradas de los conectores, ¿bien? Aquí voy a cambiar esto, los parámetros de longitud a centímetros, con 2 posiciones decimales sin número, y este asunto de esa estructura de sistema de medición con la coma para los decimales. Bien, entonces ahora una vez que elija tubería, sistema, tubería, me va a aparecer en centímetros. Bien, voy a trabajar a 0 centímetros para que se pueda entender. ¿Cómo se coloca una tubería? Bueno, lo primero que hacemos es seleccionar, como te digo, tubería, hacemos clic en algún lugar
y ya podemos colocar una tubería. Bien. Sin embargo, voy a colocar una tubería en ese sentido. eh, la primera tubería o sea, la primera representación gráfica que obtengo acerca de una tubería es una línea. Si yo me colocase en el 3D, obtengo la misma representación gráfica, una línea. Bien. Esto es a raíz de que la representación gráfica de la tubería se necesita, para poder ver una tubería, se necesita que este nivel de detalle no esté en medio, sino que en alto o en fino. Primero, si se fijan, estoy teniendo una vista de disciplina, seguramente arquitectura. En realidad estoy en la disciplina coordinación, por eso es que estoy viendo todo el edificio. Si yo quisiese colocar, puedo discernir, ¿cierto?, qué tipo de disciplina es la que quiero aplicar. Voy a colocar fontanería para ver únicamente los elementos, los aparatos sanitarios, ¿bien? Y así no complicármela tanto en el minuto en que esté viendo las conexiones de las tuberías. Luego, como te comentaba, necesitamos, o no es que lo necesitemos, pero a mí me gusta ver el tubo. Bien, entonces aquí yo lo podría cambiar a alto y ya estaría viendo el tubo. Bien, si quieren puedo darle color, un sombreado, y así ya también puedo identificar de mejor forma su perspectiva tridimensional. Bien, si yo quisiese que eso mismo sucediera en los planos de planta, aquí tenía abierto el nivel de punto de referencia. Voy a abrir el nivel de Radier 1, que es el que quiero trabajar. No podría cambiarlo directamente acá abajo, porque aquí se está aplicando una plantilla. Por ende, tengo que ir a mi plantilla y cambiar la visualización, ¿cierto? El nivel de visualización en esta plantilla. Para ello, me voy aquí a nivel de detalle y coloco alto o fino, para el que le aparezca fino. Voy a aplicar, aceptar, y ya estoy viendo el espesor de la tubería. Bien, ¿cómo continúo trazando tubería? Bueno, súper primordial entender que tengo que hacer clic en tubería, acercarme al punto digamos, no sabría cómo llamarlo, para ser honesto. Nos acercamos al punto de continuación, digamos, y puedo continuar con las tuberías, no hay problema. Si se fijan, en la medida en que yo vaya dando ángulos o quiebres, voy a poder ir avanzando con la tubería y Revit va a ir interpretando el ángulo o la unión que yo llegase a necesitar para poder generar ese ángulo. Bien, esto es una cosa bien sensible, dado que no pueden proyectar lo que ustedes quieran. Bien, que Revit tenga una interpretación de que, bueno, es así, de que sí se puede, no quiere decir que comercialmente exista ese ángulo y que sea, digamos, adquirible para poder proyectar realmente esa tubería. Suele suceder que los ángulos que se trabajan son de 90 grados, de 45 grados y hay uno que es de 30 grados, ¿bien? Para tuberías sanitarias. Para tuberías de agua fría y de agua caliente, no conozco eh, codos, digamos, en grados. Comúnmente o nunca no lo suelo utilizar, no sé, al menos no en PPR. Tampoco en cañerías de cobre. Eh, Son codos, son tes, son bujes, reducciones, coplas, ¿bien? Pero dar con ángulos para tubería no. Hay pasos de tubería en PPR, por ejemplo, si quieres pasar por encima cuando tienes espacio en el tabique muy cortito, pero son piezas ya que entran a hilar muy fino, ¿bien? Entonces les recomendaría que tengan que sean prudentes a la hora de generar los quiebres en las tuberías sanitarias y en las tuberías de agua potable en función de lo que realmente existe en el mercado para poder proyectarse. Una de las cosas importantes acerca de las proyecciones de tuberías son siempre la altura a la que se está trabajando, puesto que si yo tuviese una proyección de una tubería a otra altura, Revit
o no terminaría de encontrar, de generar el encuentro por sí solo, o daría algo inexistente, el diámetro de la tubería que estoy utilizando y la elevación de la tubería que estoy utilizando, ¿bien? Esto de elevación superior, elevación intermedia y elevación inferior únicamente refiere a el eje virtual, digamos, en el que el eje con el que estoy generando el trazado de esa tubería. Este es el eje intermedio. Si yo lo cambiase, digamos, a un eje superior, que es acá arriba, voy a marcarlo mejor. ¿Bien? Entonces, aquí tengo todo en medio, centro, ¿cierto? Y esto es la parte superior, inferior y intermedio. ¿Bien? Entonces, si yo quisiese eh, hacer que el eje, digamos, de manejo de esta tubería sea el superior, lo cambio a superior. ¿Bien? Y ahora se fijan que el nodo, digamos, de arrastre o de interacción con la tubería se encuentra en la parte superior. ¿Sí? Ya, estupendo. Eh, ¿Por qué no cambió la tubería? Porque, bueno, la tubería la pusimos con una elevación que cuando la colocamos fue para que se colocase con una elevación intermedia, ¿cierto? Cero. Y su justificación era medio. Por ende, está tomando este eje con una elevación de cero sobre ese radier. ¿Bien? Si yo quisiese armar una tubería que en su justificación fuese por la parte superior y la parte superior estuviese en cero, recalcula en qué lugar debiese estar el eje intermedio y el eje inferior. Bien, voy a trazar la tubería, si fuera una tubería paralela. Y aquí me parece que no, bueno, un cartelito que decía que no era visible. Eso es prácticamente porque el rango de vista no llega por debajo del cero. Para poder solucionar eso, solucionémoslo ahora porque puede traer problemas para después. Me voy a plantilla, ¿cierto? Rango de vista, edito el rango de vista, le pongo que pueda tener menos 1 metro y la profundidad de vista la vamos a dejar igual a menos 1 metro. Se lo vamos a aplicar, aplicar, aceptar. Ahí aparece la tubería que dibujé a un costado. Si nos ponemos de costado a observar esto, voy a colocarme acá, se fijan que para el radier 1, que es ese eje, la tubería que acabo de hacer tiene su parte superior empatada a 0 centímetros en el radier 1. ¿Bien? Que no es lo mismo que la que estaba acá arriba. Les recomiendo que trabajen, elijan un eje de trabajo. ¿Bien? Suelo usar el eje medio, soy honesto. Después, en torno a eso, doy las pendientes. No, siento que es menos complicado. Si para ustedes es menos complicado utilizar el punto superior de la tubería, mejor, no sé, utilícenlo así. Vayan descubriendo su propio workflow y imprimiéndolo dentro del desarrollo del proyecto. Como es una empresa de arquitectura la que están llevando adelante, debe de existir dentro de los protocolos de esa empresa el cómo se debe de trabajar la tubería, si con el nodo en la parte superior, medio o bajo. ¿Qué quiero decir? Lleguen a un acuerdo entre las personas del grupo para decir si se tiene que hacer de esta forma. Lo vamos a utilizar el nodo arriba, la mitad o abajo. Profesionalmente hablando, debe de existir ese protocolo BIM. Y si no existiese el protocolo BIM, bueno, en el minuto en que se toman em, proyectos, en la licitación de proyectos BIM, en el área, en el apartado MEP, debiese de especificar, ¿cierto?, en el BEP del proyecto, en el BIM Execution Plan, qué es lo que se va a utilizar. Esto del BEP ya vamos a hablar de ello. En Chile no aplica tan directamente como BEP, existen dos instancias en las que se divide esto, pero cuando entremos a hablar acerca del plan BIM y de la utilización de los modelos BIM en Chile, voy a darme un tiempito
para conversarlo. Bien, por ahora lo interesante es que ustedes definan el punto. Bien, voy a borrar la última que armé, no me interesa trabajarla por ahora, voy a trabajar con el punto medio. Voy a trazar otra tubería acá en medio, voy a trazarla desde aquí. A ver, tubería, sí, y va a salir en ángulo recto. Revit va a interpretar que lo que necesito es una T. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo hubiese hecho esta... Ah, bueno, lo hizo de antemano. Si se fijan, aquí empecé a trabajar con la tubería, como no cambié los parámetros, ¿cierto? Está trabajando con la tubería con la línea superior. eh, y Revit interpreta que lo que necesita es esta T con este codo, ¿bien? Esta situación sí es construible, son con dos codos de 30 grados, con dos codos de 45 en realidad, y una T, se podría llegar a hacer esto, ¿bien? Pero bueno, en fin, presumir que Revit te va a dar la solución real siempre, equivocó, ¿bien? Así que no lo intenten solucionar de esa forma. Vamos de nuevo con el asunto de las tuberías, ya quedó claro más o menos lo que quería explicar, bien, en torno a que es las juntas de niveles. Eso también se puede realizar y seleccionar de la siguiente forma. Voy a armar una tubería que está en el radial 1, esto dijimos que lo íbamos a utilizar como centro medio, y que la elevación iba a ser esta parte de aquí, media. ¿Qué estoy diciendo? En otras palabras, que esto está vinculado con esto. ¿Bien? Eso estoy diciendo. Perfecto. Supongamos que me interesa cambiar. Vamos a armar una tubería a otro nivel, que va a ser el nivel 40. Bien. Vamos a colocarla acá al lado. Tubería que se va a ver 40 centímetros por sobre la tubería que estábamos viendo recientemente. Perfecto. Así se colocan tuberías en distintos niveles, pero alguien podría llegar a decirme ahora, ¿no? Bueno, no se estaba viendo el modelo, disculpen. Bueno, así se ven tuberías en distintos niveles, pero alguien podría llegar a decirme, bueno, Claudio, pero las tuberías siguen estando de manera horizontal. Yo quisiese colocar una tubería de forma vertical para generar ese cambio de nivel. Bien, bien, perfecto. Entonces, fíjense, vamos a utilizar, primero voy a quedarme con esta vista de 3D. Bien, voy a eliminar de hecho ese de 40 que lo coloqué ahora encimita para la representación de niveles. Otra manera de continuar con el diseño de tuberías es haciendo clic derecho sobre el nodo y colocar dibujar tubería. Si ya puedo continuar con la extensión del dibujo de mi línea de tuberías. Bien. Ahora, imaginémonos que yo quiero salir hacia este lado y a una altura de 40 centímetros. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar el nodo, clic derecho, dibujar tubería, que es lo que hice recién, y le damos la altura que necesitamos, 40 centímetros, démosle 2 metros, para que se entienda. Bien, son 200 centímetros. Y voy a salir a 200 centímetros en este sentido. Si se fijan, aquí en planta, Revit acaba de interpretar que hay un tubo que tiene que subir esos 2 metros. Bien, entonces yo continué con la red de tubería, ahora a 2 metros de altura. Bien. Fue simplemente cambiando el parámetro de altura intermedia. Entonces yo selecciono esto y puedo seguir dibujando. Elevación intermedia, disculpen. Dibujar tubería, la quiero seguir dibujando hacia acá y ahora con un menos 2 metros. Menos 50 centímetros voy porque me recuerdo que en la plantilla de planta le coloqué mínimo de 1 metro.
¿Bien? Ah, perdón. Elevación intermedia menos 50 centímetros. Se fijan que Revit inmediatamente asume que tiene que llegar a ese nivel y me permite a mí proyectar la dirección en la cual voy a mover la tubería. Interpretó nuevamente el codo de la parte inferior, y así podemos seguir proyectando nuestras tuberías para poder armar el sistema respectivo. Bien, ¿qué cosas son importantes además de esto? Y lo que hemos visto hasta ahora es cómo trazar una tubería. Sabemos también, por ejemplo, que tenemos espesores de tubería. En fin, por ejemplo, esta que está finalizando en la parte de acá atrás, tenemos diámetros que están incorporados. Esos diámetros pueden cambiar, 20 milímetros. Y Revit lo que va a hacer es interpretar también cómo debiese de ser la unión para ese cambio. Bien, entonces si yo quisiese observar esto desde acá, me voy a colocar un cono para poder salir a 20 milímetros. ¿Esto existe? Bueno, no voy a responder la pregunta, solo para que ustedes también se puedan decir a sí mismos si es que existe o no. Bien, una de las cosas que es más, una de las particularidades que más me costó incorporar dentro de mi proceso lectivo, profesional, una vez que dejé la universidad y empecé a trabajar en proyectos profesionales. Recuerdo que una de las primeras piedras de tope era no tener noción acerca de todos los elementos o artículos que se vendían realmente en el mercado. Entonces, cuando pensaba en algún tipo de solución arquitectónica, eh, muchas veces el tener que estar inventando ese sistema constructivo implica más costos para el mandante de lo que puede llegar a significar comprarte un artículo, digamos, que ya está en el mercado. Entonces, tener noción acerca de cuáles son los elementos que se ofrecen en el mercado, obviamente, no es tan solo beneficioso para el mandante en términos de inversión, sino también para quienes lo va a construir en términos de tiempo, en términos de gestión, en fin. Eh, Dense una vueltita por algún galpón, corralones, ferreterías, etcétera, en los cuales pueden llegar a encontrar artículos sanitarios en este caso. Lo mismo les va a suceder con todo tipo de material. Bien, vamos a cambiar este ancho a 50 milímetros y Revit va a interpretar lo mismo. Hasta este minuto hemos venido trabajando con tuberías que se encuentran todas al mismo nivel. Bien, están todas estas tuberías al mismo nivel. O sea, todas estas se encuentran al nivel cero, esta sube, no recuerdo, 2 metros y esta baja 50 centímetros bajo cero. Bien, pero ninguna tiene pendiente. ¿Cómo se trabajan las pendientes en las tuberías? Bueno, cuando yo selecciono una tubería, una de las formas de colocarle pendiente es trabajar sus niveles de cota. Bien, entonces, si se fijan, en el minuto en que yo cambio este nivel de cota, de aquí lo voy a colocar, que este lado va a llegar al -50, inmediatamente también cambia la altura a la que se encuentran las alturas referenciales de sus ejes con respecto al nodo, el eje superior, el eje inferior y el eje central. ¿Bien? Ahora, elevación del eje extremo superior, elevación del eje extremo inferior también. ¿Qué se supone eso? Que esta área de acá controla las restricciones de la tubería. Por eso esta parte se llama restricciones. Restricciones al final del día son cuáles son los datos que va a utilizar para el posicionamiento del elemento en el espacio de trabajo de Revit. Bien. Si yo quisiese colocar este punto en -50 centímetros, eso va a asumir que la tubería en este minuto se está generando, digamos, como esa desconexión. Básicamente porque esta tubería también estaba anclada a ambos dos puntos. Bien. En ambos dos casos, voy a cambiar el de acá a 50, se deben de haber dado cuenta que en el minuto en que cambio esto de altura, me aparece la posibilidad de controlar su pendiente a través de la digitación de la pendiente. O sea, me interesa que esto tenga un -1%. ¿Listo?
me genera menos 1%. ¿Bien? O sea, por el hecho de haber habilitado el cambio de altura, Revit interpreta, obviamente, que hay una pendiente y me permite controlar esa pendiente. Esto desde una visualización 3D o, digamos, desde no es una visualización, sino desde manejar sus datos, digamos, desde el modelo. Bien, lo que es bastante incierto muchas veces porque no sabemos realmente a qué punto estamos llegando, a qué punto no, digamos, bajemos 50, bajemos 51 más o menos. Eh, Eso se puede controlar obviamente teniendo idea de acerca del trazado o también controlando su pendiente en el minuto en que se va a trazar la tubería. Bien, entonces vamos a trazar una tubería, pero esta vez le vamos a dar pendiente. Bien. Voy a trazarla aquí en el plano planta, simplemente para poder ver que quede octogonal. Digamos que cuando lo haga en el 3D, no me puedo asegurar de su octogonalidad, al menos que, bueno, que mire desde arriba o desde un costado, pero me interesa hacerlo en planta. Eh, Vamos a dar que su valor de pendiente va a ser pendiente hacia arriba o pendiente hacia abajo, tanto por ciento. O sea, que lo que acabo de comentarles es que acá controlan los valores dependientes. Bien, esto viene por default activado en rojo, eh, diciendo que el valor dependiente es cero, pero tú puedes seleccionar si pendiente arriba o pendiente abajo ese porcentaje. Bien, perfecto. Habiendo dicho eso, vamos a trabajarlo. Quiero trabajar un pendiente arriba o pendiente abajo, no, una pendiente abajo del 2%. Bien. Estamos trabajando con tubería de 150 en una elevación intermedia de menos 50. Voy a trabajarla a nivel cero. Y la tubería de, qué sé yo, por cambiarla vamos a cambiar a 200. Una vez que yo selecciono la tubería, la estamos seleccionando, me aparece el porcentaje de la pendiente y a las alturas de cotas a las que está llegando. Clic derecho, dibujar tubería. Voy a continuar dibujando una tubería. Fíjense que no puedo volver más atrás. Bien. Eso es porque, bueno, por varias cosas. Una, por el artefacto, no artefacto, sino el fixture, el auxiliar, digamos, el codo, el artículo, ¿bien? El que estaría necesitando para poder generar ese quiebre en menos de 90 grados, no existe. También en asuntos sanitarios no se hace ni se debe de realizar porque no estaríamos generando la pendiente suficiente, no sé si la pendiente, sino que los ángulos suficientes para poder asegurar el deslizamiento de lodos al interior. Entonces, en el minuto en que me coloco ya en los 90 grados hacia arriba, Revit me permite seguir dibujando. Si se dan cuenta, no ha cambiado nada en el valor de que le agregué a la pendiente. Entonces, Revit simplemente ha hecho de este trazado de tubería un trazado con pendiente al 2%. ¿Ven? Atrás alcanzamos a divisar la tubería que estábamos trabajando antes y esta tubería que la hice un poquito más grande, de 200 milímetros, va bajando con respecto al nivel del radial en un 2%. Si yo quisiese cambiar ese porcentaje en la parte final a menos. Bueno, en realidad no menos, porque como estoy trabajando en pendiente abajo, el mismo símbolo me dice que estoy trabajando pendiente hacia abajo, por tanto, con números positivos debiese seguir bajando. Bien, un 50%. Perfecto. Así es como se modifican las pendientes de una tubería. Hasta aquí hemos visto cómo se crean tuberías,
bien, cómo se construyen las pendientes de esas tuberías, cuáles son los factores que están vinculados, digamos, a la metadata de la tubería. Y me parece que lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestras propias tuberías. ¿Les parece? Para ello, es bueno que se descarguen las especificaciones técnicas de tuberías. Actualmente en Chile ya casi no se trabaja con tuberías de cobre. Casi todas las obras nuevas que se están trabajando son con tuberías de PPR para instalaciones domiciliarias, y cuando son instalaciones ya también domiciliarias, pero que necesitan de un caudal más grande o una sección más grande que 1 pulgada, se suele utilizar HDPE. ¿Bien? Entonces se descargan una de estas especificaciones técnicas de PPR. En este caso yo estoy descargando una de Hofens porque sí. La verdad es que no tengo nada que ver con la marca, pero apareció un montón de datos aquí intrínsecos, así que me pareció bueno utilizarlo. Y nos vamos directamente a sus tablas de espesores. ¿Por qué las tablas de espesores? Porque aquí van a comenzar a aparecer eh, los datos que nos interesan para poder crear nuestras tuberías en Revit. O sea, antes de ponernos a crear tuberías en Revit, entendamos qué es una tubería, ¿bien? O cuáles son las tuberías que hay. Entonces ya aquí sabemos que hay un diámetro que es nominal. Un diámetro nominal significa que así se le nombra el espesor que tiene la tubería, en este caso del PN16, y aquí para los PN20. Bien, ¿qué significa PN? P significa presión, N nominal y 16 es la presión en bares. Bien, suele ser así. Entonces está diciendo que este tipo de tubería que está acá, bien, es para la presión nominal de 16 bares. Y la tubería que le sigue en un costado es para la presión nominal de 20 bares. Bien, vamos a utilizar la de 20 bares, ¿les parece? Perfecto. Eso quiere decir entonces que el diámetro nominal 20 milímetros, esta es la sección que nos interesa para la presión nominal de 20. Vamos a utilizar este diámetro nominal y todo lo que aparece aquí en rojo para poder crear nuestras tuberías. Bien, muy bien. Vamos a volver a Revit. Voy a eliminar todas las tuberías que hice para poder eliminar aquellos que no, digamos que se están incorporando recién al programa eh, y quieren ir sabiendo alguna que otra cosita. Recuerden que pueden seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista, que me va a seleccionar todas las tuberías. Yo le puedo ya colocar suprimir. Como hay distintos tipos de codos, fixtures y encuentros, en el minuto en que yo seleccione uno y le diga, bueno, selecciona todas las de las tuberías, va a seleccionar, o sea, visibles en la vista, va a seleccionar únicamente las que sean de esa índole. Bien, y aquí le voy a colocar suprimir. Aquí me quedan las otras que no eran de esa índole. Bien, así que estas de acá, bueno, las voy a suprimir así. Perfecto. Como no ha habido ningún cambio, me interesa aquí guardar. Voy a colocarle eh, actualizar con el modelo central para que no haya problema. Y voy a proceder a crear nuestras propias tuberías. Para ello, me voy a tubería. Y recuerden que lo primero que debemos de realizar es duplicar una familia. Bien, entonces voy a colocar acá, duplicar una familia, duplicar. Y voy a crear mi primera tubería. Siempre parto con la disciplina con la que estoy trabajando, en este caso es MEP. Voy a crear una tubería para eh, agua fría. MEP. En realidad no voy a calcularlo como agua fría, como la tubería es para agua fría y agua caliente, voy a colocarlo como PPR. Bien, y me interesa que se sepa que este es PN20. PPR PN20. Eh, Podría colocarle que es MEP de sanitario, ¿cierto? Sanitario, PPR PN20. Estupendo. Voy a colocar aceptar. Se acaba de crear una familia, aceptar, que es de
MEP, sanitario, PPR, PN20, pero que no tiene ningún dato de los míos, me sigue dando, arrojando, digamos, si yo me quisiese colocar a trazar tubería, estoy trazando la tubería a la que acabo de nombrar, pero las mediciones de diámetro, eh, de hecho, su tipo de segmento dice que es de cobre, no he modificado nada de esta tubería en particular, ¿bien? Solamente el nombre. Entonces, vamos a ingresar toda la data respectiva de la creación de la familia de tuberías. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. A ver, lo primero es entender que mucha metadata se mueve de por acá, ¿cierto? Entonces, acabamos de decir que el fabricante es Hoffens. Hoffens, la descripción es PPR, tubería, PPR, PN20. Yo hago con ese dos tipos de cosas todo bien. Los que vayan incorporando marca de tipo, vayan incorporándola. Y ya es todo lo que podríamos llegar a cambiar desde acá, me parece. Bien, preferencia de agrupamiento se lo vemos después. Bien, para poder crear nuestra línea de tubería, porque esto sigue donde mismo, bien, nos vamos a gestionar en esta pestañita que dice configuración MEP y vamos a dar a configuración mecánica. En configuración mecánica nos van a aparecer todas las listas respectivas que se pueden gestionar respecto del área MEP. Bien, todo. Y a nosotros nos interesa la parte que es segmentos y tamaños, porque ahí es donde vamos a darle el segmento y el tamaño a las tuberías de PPR. Así que vamos a darle segmento y tamaño. Y como todo es en base a una base en Revit, por eso duplicamos la tubería. Revit ya tiene algunas familias incorporadas, debemos de duplicar algunas de las que aparecen acá. Bien, esta es la que estábamos utilizando casi en cobre A. Por eso se acuerdan que me parecía cobre A acá abajito. Bueno, voy a partir en torno a otra, un cloruro de polivinilo rígido serie 80. Vamos, vamos, trabajemos con ese. ¿Qué es cloruro de polivinilo? Googleelo, bien. Pero si me apura, es PVC, o algún tipo, digamos, de plástico. Así que vamos a crear un nuevo material a partir de ese. ¿Qué quiere crear? ¿Un nuevo material? ¿Quiere crear serie y tipo? ¿O quiere que crear un nuevo material, serie y tipo? Nosotros lo que queremos crear es un nuevo material, serie y tipo. Entonces, lo primero que nos pide es que creemos ese material. Vamos a darle a los tres puntitos y vamos a crear un material de plástico para el PPR. Así que lo primero que vamos a colocar es plástico. Recuerde que para Revit escrito en español, los acentos valen y plástico es con acento en la A. Así que una vez que escriba plástico, debiesen aparecer todas las opciones respectivas de plásticos. Bien, como está de acá abajo. Resulta que el PPR en particular es polipropileno random cristalino. Entonces vamos a seleccionar polipropileno. Para los que no terminan de entender que la parte superior, bueno, son las familias que están cargadas en Revit, pero la parte inferior son las familias que podemos cargar al proyecto, ¿bien? Que están cargadas en nuestro computador, pero que no están cargadas en el proyecto de Revit. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y llevarla hacia el proyecto. Ahora, polipropileno está dentro del proyecto. Bien. ¿Por qué no vienen todas cargadas? Por lo mismo que le comentaba en un principio, para evitar que el programa sea tan pesado, que el proyecto sea tan pesado. Vamos a duplicar el material y sus elementos, bien, y le voy a colocar que esto es PPR. Em, sí, es PPR y este es PN20. Bien, eso es lo que estamos creando. Perfecto. Una vez que hayamos creado el PPR, podemos modificar su metadata, que esta es la parte importante, obvio, de Revit, ¿no?
eh, su comportamiento físico, su comportamiento térmico, bien, su apariencia en físico. Ustedes pueden trabajar también cuáles son sus densidades, digamos, cuál es su módulo de Young, eh, información que pueden ir incorporando a cada uno de sus a cada uno de sus materiales. En la medida en que ustedes vayan construyendo materiales, ya pueden ir armando también su propia lista. Les recomiendo que lo hagan con orden y desde ya, por eso trato de darme tiempo de poder armar cada una de las cositas, porque, insisto, cada ápice de lo que ustedes construyan en este minuto, en este taller, les va a servir para el resto de su vida profesional en la medida en que sigan utilizando BIM como la base de sus proyectos, ¿bien? No solo para Revit, esto es exportable en otros tipos de formato para que se lean en múltiples programas, ¿bien? Entonces, el environment del trabajo en BIM, el ecosistema del trabajo en BIM es bastante variado. Y la gracia que tiene es que es todo homologable a un único tipo de formato. Y este tipo de metadata se puede leer en ese formato. Ese formato es IFC. Bien. Bueno, en fin, no voy a seguir dándome tanto más sus clases termoplásticos, etcétera. Vamos a trabajar sobre su apariencia. Esta es la apariencia que tiene, digamos, la apariencia que tiene en su renderización. Esa es la diferencia entre apariencia y gráficos. Cuando se vea renderizado, se va a ver de esa forma, de ese color, digamos, con ese tipo de sombreados. Se puede modificar según escenas, cubos, etcétera. Puede ver cómo se observa. Puede cambiarle el color si usted quiere, ¿bien? Hay tipos de PPR que es de color verde, hay otro que es de color gris. Si le gusta que sea de color naranjo, puede colocarlo de color naranjo. Pero yo lo voy a dejar de color, de este mismo color grisáceo, no hay problema. En la parte de gráficos, por ejemplo, a algunos le podría parecer que esto se vea de color amarillo, ¿bien? Pero bueno, el sombreado que se vea de color amarillo. Sin embargo, el gráfico lo que está hablando es de cómo se va a ver esa tubería en su representación 2D, apariencia en su representación renderizada 3D, gráfico en su representación 2D. Y usted puede hacer que independiente del color que aparezca en su representación gráfica, puede usar los parámetros del renderizado de la apariencia. Apretando clic acá. Entonces, independiente que esto haya estado en amarillo, se va a ver en gráfico se va a ver cómo se ve en apariencia. Y así va generando un lenguaje más cognitivo, digamos, del minuto en que se estén observando los planos. Si la apariencia de la renderización es amarillo, ¿por qué en los gráficos me aparece verde? Entonces, bueno, por eso mismo usar este check lo veo como algo positivo. Vamos a aplicar, bien, y acabamos de crear el material del PPR-PN20 con los datos que le introdujimos acá. PRPN20, bien. La serie tipo, bueno, podríamos dejarle que la serie tipo es del PN20. Bueno, hagamos eso. Acabamos de crear un PPR, vamos a cambiarle el nombre, vamos a dejarlo como PPR. Y la serie tipo va a ser la PN20, bien. Duplicar la categoría de tamaños. Si se fijaron, cuando yo desplegaba las listas de tamaño, me aparecían la lista de cobre. Bien, en este caso voy a duplicar la categoría de tamaños del polivinilo serie 80, que era el que seleccioné hace un ratito atrás. Y acá abajo me está apareciendo cómo se vería el nombre del segmento que voy a utilizar. PPR PN20. PPR el material de la serie tipo PN20. Bien. Vamos a duplicar la categoría de tamaños, aceptar, y aquí se duplica la categoría de tamaños. Para poder dar con los tamaños que yo ya estoy viendo en esta especificación técnica, bien, lo único que hago es eliminar todos estos tamaños. Revit siempre necesita que exista uno, por eso no te permite borrar el último. Bien, vamos a crear uno nuevo. En mi caso, me aparece así, diámetro, diámetro, diámetro exterior. Bien, pero
En realidad lo que está tratando de decir Revit acá es diámetro nominal, o sea, cómo se nombra, diámetro exterior real. Que algo diga que es de media pulgada no significa que exteriormente tenga media pulgada. Bien, nominal puede decir media pulgada, puede decir 13 milímetros, bien, pero el diámetro exterior puede que sea otro. Y aquí se coloca, bien, nominal para identificar eh, cuál estamos eligiendo. Y este otro diámetro suele ser el diámetro interior. Bien, aquí no está preguntando espesores, está preguntando diámetros. Entonces, vamos a ir a diámetro del primero que vamos a ingresar. Vamos a ingresar diámetro de 20 milímetros, que tiene un diámetro interior de 13, ¿cierto? Y tiene un diámetro exterior de 3,5. Bien, vamos a hacerlo con una calculadora para que lo entendamos todo. El diámetro interior es de 13 milímetros, más 2 por 3,5. Bien, ¿por qué 2 por? Porque es espesor. Entonces tengo un lado del tubo y el otro lado del tubo. ¿Cuánto tiene en total? 20 milímetros. Entonces, el diámetro nominal calza con el diámetro exterior. Bien, si fue muy complicado lo que dije, es súper sencillo en realidad, voy a graficarlo. Vamos a hacer un circulito acá y voy a hacer un circulito acá. Bien, entonces, obviamente el espesor es la medida que hay en cada uno de los lados de la tubería. Y por eso la multipliqué 2 veces. 20 milímetros entonces nominal, 20 milímetros también es el diámetro exterior. Eso mismo va a suceder en estos tres, ya lo comprobé. Bien, en 20 milímetros, 25 y en 32. Son los que voy a incorporar. Bien, 20, 25, 32. Entonces me vengo a Revit y empiezo. Digo que va a ser la tubería de 20 milímetros, cuyo diámetro exterior es 20 milímetros y sabemos que su diámetro interior es 13 milímetros. Bien, esa es la tubería de 20. Vamos a agregar uno nuevo que dice 25 y 16,6. Bien, 4,2. 25, 25, 16. ¿Estoy bien? 16,6. 16,6. Aceptar. Nuevo tamaño. 32. 5,4. 21,2. 21,2. 32. Acabo de crear tres tuberías de PPR, tres segmentos de tubería de PPR, con su diámetro interior y su diámetro exterior. Bien, se van a utilizar en las listas de... No alcanzo a leer lo que es por esto. Ahí está. Utilizando las listas de tamaño y utilizado en las listas de... Utilizar un cambio de tamaño también. O sea, para cambiar el tamaño y en las listas de tamaño. Este se viene arrastrando del anterior, así que lo vamos a suprimir. Bien. Eh, Perfecto, vamos a colocarle aceptar. Y fíjense que nuestro PPR sigue teniendo una lista de tamaños del cobre, digamos, que es la tubería que teníamos designada acá. Entonces, ¿puedo yo cambiar el cobre desde aquí? No, yo ya armé mi tubería PPR. ¿Por qué el segmento de tubería de mi MEP PPR no es cambiable desde acá? Porque la ruta a donde va a buscar la información es la de cobre A. Bien, así que tenemos que cambiar su enrutamiento. Estas son las preferencias de enrutamiento. Como entré aquí, selecciono MEP sanitario PP, selecciono la tubería que creé, ¿se acuerdan? Voy a editar tipo, pongo editar en preferencia de enrutamiento y en segmento de tubería elijo la tubería de PPR que yo creé. PPR PN20. Bien. Fíjense que aquí
tengo la de 20, 25 y 32. Tamaño mínimo, tamaño máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes el Revit les va a dar la posibilidad de cambiar el diámetro de la tubería desde el 20 al 32. Vamos a aplicarlo, a ver. Aplicar, aplicar, aplicar. Bien. Resulta ahora que esta tubería es una tubería de PPR-PN20 y es cambiable desde 20 hasta 32 milímetros. Voy a aplicar Shift W, centrar, y aquí puedo mover un pivote. No sé si esto se los había explicado antes, pero lo voy a dejar acá, ¿bien? Cosa de que en este minuto puedo darle vuelta a la tubería, digamos, con más exactitud. Simplemente acabo de colocar un pivote para poder orbitar alrededor de él. Comúnmente Revit orbita en torno al punto base, ¿bien? Em, Así que ahora todo está orbitando alrededor de la tubería. Esto mismo que acabo de hacer, de crear la tubería de PPR, voy a hacerlo con la tubería de sanitario que necesitamos para las descargas, ¿bien? Para crear tuberías de sanitaria, necesitamos saber cuáles son los espesores de las tuberías sanitarias. Y para hacerlo, digamos, más rápido, ustedes pueden buscarlo, pero de todas maneras, entérense de que las que se usan comúnmente en Chile son las de 40, las de 50, eh, la de 75 y obviamente la de 110. Bien, 110 para descargas sanitarias, las de 40 suelen ser de descargas de lavabos y artefactos, aparatos sanitarios interiores. Las de 50 suelen ser para esto mismo, digamos, pero dependiendo de la envergadura del proyecto, también se pueden utilizar para el desagüe de otros artefactos que utilicen mayor cantidad de agua, una lavadora, lavavajillas, etcétera. 75, lo mismo, pero además también se suelen construir los respiraderos con la tubería de 75. Bien. Todo lo que acabo de decir aparece detallado eh, en la norma RIDA, que ya vieron en clase. Espero que también la hayan podido incorporar en sus bitácoras para poder entender de mejor forma según qué artefacto utilizo qué tubería. Bien, eso no está al azar, es en torno a la cantidad eh, de litros de agua la que está proyectada que se usa en cada uno de los aparatos. Muy bien. Entonces, me interesa crear el PVC sanitario. Para eso voy a seleccionar nuevamente un PVC, le voy a colocar editar tipo, voy a duplicar. También voy a hacerlo desde el lado de sanitario y esta vez va a ser PVC. PVC. Ya no es esto, sino que es gris. ¿Ok? En Chile se usa gris. En Perú, bueno, en otros países latinoamericanos comúnmente se les dice clase 10. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente lo mismo que el PN, la presión nominal 10, aguanta hasta 10 bares, ¿bien? Eh, para que lo tengan en consideración. No siempre se les dice PN, también se les dice clase, ¿bien? En Chile utilizamos el concepto de presión nominal. Aceptar. Muy bien, también va a ser de Hoffens, en este caso va a ser una tubería de PVC, gris. Esto va a ser el 102. Yo estoy dándole un marcativo cualquiera por darle marcativo. Y como ya saben, para poder hacer que eso realmente exista, me vengo simplemente a gestionar mi configuración mecánica. Vamos a agarrar nuestra tubería de PPR, la vamos a duplicar, vamos a agarrarlo desde el material, vamos a generar ese material. Eh, PVC, vamos a utilizar el PVC rígido, el grupo polivinilo rígido. Ah, mira, ya estaba ya dentro acá. Bien, así que vamos a eliminar esto, suprimir. Ya estaba arriba. Esto lo voy a duplicar.
Vamos a colocar que esto es PVC sanitario. Suele marcarse así en algunos catálogos. PVC-S, ¿bien? PVC sanitario. Vamos a controlar el nombre, cloruro polivinilo. Esto es PVC sanitario. El aspecto, si se fijan, el color que está dando en su aspecto de renderizado es como una suerte como de amarillo pastel. Me interesa más que sea gris. Vamos a usar su aspecto grisáceo. Vamos a aplicar, aceptar. La seriotipo va a ser gris, entonces PVC sanitario gris. Bien, y vamos a duplicar los tamaños del lo que acabamos de hacer PPR20 para no tener una lista tan larga. Bien, vamos a eliminar los tamaños anteriores, vamos a quedarnos con el último y vamos a generar los nuevos tamaños, que son de 40 milímetros, nominal. Bien, podríamos buscar el espesor de los tamaños de tubería. Bueno, aquí di con la especificación técnica de las tuberías de sanitario gris, bien, soldables. No dice el espesor, bien. Estas son las de Tigre, las conexiones de Tigre. La marca Tigre. Pero bueno, lo que sí aparece son las medidas que les comentaba anteriormente, 40, 50, 75, 110. A ver en los ángulos también que se pueden trabajar. eh, Básicamente siempre en Chile con las mismas medidas, bien. Voy a inventar que el espesor es de 5 milímetros. Bien, bueno, me parece que 5 milímetros es un poco mucho para las de 40, por ejemplo, pero en fin, va a ser una forma, digamos, de poder avanzar en esto. Diámetro 30 milímetros. O darle un poco menos, que sea, no sé, de 4 milímetros. Bien, entonces va a tener 32. Aceptar. Tamaño nominal 50 milímetros. 50 milímetros. 42. Uno nuevo de 75. 75 y sería 40 y 67. Aceptar. Y un nuevo tamaño que vendría siendo de 110 nominal, que su exterior sea de 110 y que su diámetro interior sea de 102. Vamos a borrar el que veníamos arrastrando de los PPR y lo vamos a aceptar. ¿Bien? Entonces ahora esto, como duplicamos, seguramente está dentro de la familia PVC sanitario gris. Bien. Vamos a editar tipo, aquí podríamos cambiarle el nombre y dejarlo como que es PVC-S. Bien, gris, PVC sanitario. Y vamos a generar que su línea de enrutamiento sea para el PVC gris. Bien, fíjense, aquí PVC gris está entrando de 40 milímetros a 40 milímetros. Voy a colocarlo así para que vean la diferencia, ¿bien? Que no se la mostré anteriormente. Tenemos seleccionada la tubería, vamos a darle el segmento de tubería que realmente le corresponde y acá arriba va a cambiar automáticamente a 40 milímetros. Pero si yo quisiese cambiar su dimensión, no puedo. Eso es básicamente porque la línea de enrutamiento define que su tamaño mínimo es 40 y el máximo es 40. Y nosotros sabemos que tenemos más que 40 milímetros, así que quiero llegar hasta los 110 y así puedo abarcar el espectro completo. Podría abarcar menos del espectro, pero me interesa marcarlo todo. Bien, así que voy a colocar aplicar, aceptar. Y ahora hemos creado nuestra primera tubería y podemos cambiar su sección total. Bien, me parece que es suficiente por hoy para todo lo que es creación de tuberías. Ya hemos creado dos de las tuberías que vamos a utilizar sí o sí, que vienen siendo las tuberías sanitarias y las tuberías de agua fría y agua caliente en material PPR, bien, soldable. Espero les haya gustado la cápsula de hoy y en la siguiente cápsula vamos a estar conversando acerca de los sistemas sanitarios. Un abrazo, que tengan excelente jornada. Chau, chau.